poder. León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Mis enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. mis enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Vencedor, vencedor. Cristo Rey vencedor. Vencedor, vencedor, Cristo Rey vencedor. vencedor, vencedor, Cristo Rey vencedor. vencedor, vencedor. Cristo Rey vencedor. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria
hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta. hacemos fiesta. ¿Están listos? Fiesta, hacemos fiesta, fiesta, hacemos fiesta, fiesta, hacemos fiesta, fiesta, hacemos fiesta, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Repita después. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciamos su venida en todo lugar. Que se abran las puertas, el Rey viene ya. Que se abran las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto lo verá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciamos su venida en todo lugar. Que se abran las puertas, el Rey viene ya. Que se abran las puertas, el Rey viene Juntos ya. volveremos a adorarle por la eternidad. Oh, viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto lo verá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Vamos a declarar esto juntos. Volveremos cantando. Volveremos cantando. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Volveremos con gozo. Volveremos gritando. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Amén. Muy buenos días, familia, amigos, hermanos. Gracias a Dios porque hoy podemos una vez más congregarnos a través de este medio.
y bienvenidos a nuestra transmisión en línea. Queremos en este momento compartir una palabra, pero antes de esta palabra, de este mensaje, quiero invitarte para que los miércoles te anotes y puedas asistir presencialmente a nuestras reuniones de 7 a 8 de la noche con todos los protocolos. Déjame decirte que la casa de Dios es un lugar mucho más seguro que en un restaurante, que en un cine, que en cualquier otro lugar. Así que te esperamos, tenemos cupo para 52 personas, estamos al 20% más o menos, 25% de nuestra capacidad. Así que te invitamos a hacer cita para este próximo miércoles a las 7 de la noche. Y bueno, también te invito a compartir nuestras reuniones por el Facebook o por YouTube, y queremos pedirte, invitarte que compartas la palabra. Es un medio en el que tú puedes darle un mensaje a algún amigo, a alguna otra persona. Muy bien, el tema de hoy es un verdadero discípulo de Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús. Qué hermoso es tener una faceta en nuestra comunión con Dios, que Dios sea reconocido como nuestro Padre. Nosotros tenemos una relación muy bonita con Dios, los que ya somos hijos de Dios, nos consideramos hijos y Dios nuestro Padre. Pero antes de eso, antes de considerarnos hijos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su palabra lo que Él quiere que tú y yo seamos, lo que Él pide de mí, lo que Él pide de ti. Y es por eso que es muy importante hablar de ser no solamente hijo de Dios. Tenemos que aprender primeramente a ser verdadero discípulo de Jesús para poder ser hijos de Dios. San Juan capítulo 8, verso 31, 32, dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire el anhelo de Dios, el anhelo de Jesús. El anhelo de Cristo es que seamos sus discípulos. Lo que Cristo nos está diciendo aquí es que si queremos ser sus discípulos, tenemos que obedecerle. Cuando dice la palabra de Dios que permanezcamos en su palabra, significa que obedezcamos su palabra. Qué importante entonces es ser discípulo de Cristo, que esto es fundamental en la vida cristiana. Nosotros como cristianos no solamente nos toca predicarle al mundo de que las personas sean hijos de Dios, pero también necesitamos hacer discípulos de Cristo. Ser y hacer más discípulos de Cristo Jesús. Y hay algunas enseñanzas que yo quiero compartir a la luz de esta narrativa del Señor Jesucristo. La Biblia dice, para ponerlos en contexto, que había judíos que habían creído en Él. Había mucha gente de todo tipo, gentiles, judíos, personas que venían a Él con necesidades. El Señor los vio como ovejas sin pastor y tuvo compasión de las multitudes. No los vio meramente como números, sino los vio como personas, y se acercó a ellos para ofrecerles su vida, para ofrecerles su amor, para ofrecerles perdón, para ofrecerles sanidad. Es por eso que ahora se dirige a ellos y le dice que si ellos permanecen en su palabra, serían verdaderamente sus discípulos, y esa verdad los haría verdaderamente libres. Hoy quiero compartirte 4 cosas importantes acerca de este pasaje, acerca de la importancia de ser un discípulo verdadero de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Bueno, un discípulo es un seguidor y un imitador de una persona. Nosotros somos seguidores de Cristo. Nosotros seguimos a Cristo. Cristo es el maestro, Cristo es el que nos modela, Cristo es nuestro ejemplo. Y ser discípulo es aprender a ser como Él, a caminar como Él anduvo en esta tierra.
Es decir, que el carácter de Cristo se vaya impregnando también en nuestro carácter. Eso es el discipulado. Pero algunos piensan que el ser discípulo de Cristo es una obra instantánea, y no, la salvación es instantánea. El momento en el que tú por fe recibes a Cristo y le pides perdón, hay un encuentro contigo de entre tú y Dios. En ese momento la salvación es instantánea, tú eres salvo, tienes vida eterna en Cristo Jesús. Pero el discipulado no es instantáneo. La formación de nuestro carácter, de nuestra vida como discípulos, como seguidores de Cristo, es a lo largo de toda la vida. Esto va a durar toda la vida. Esto no es de la noche a la mañana, amigos y hermanos. Gracias a Dios, a través de este tiempo en el que hemos compartido por las redes sociales, tenemos muchos amigos, hermanos, familiares, amigos de infancia que yo conozco, que tengo en partes inhóspitas del país, en lugares donde nos escuchan, en lugares hasta montañosos. Allá hay personas que nos escuchan de Palenque, Chiapas, de otros lugares de la sierra de Chiapas, de Oaxaca, de otros lugares, hasta de Sonora, amigos míos de infancia con quienes compartí y conviví, que ahora escuchan la palabra. No dudo que muchos ahora se han reconciliado con Dios, ahora tienen una relación con Dios, están aprendiendo a orar. Y yo quiero invitarte, amigo, hermano, que en este tiempo has aceptado al Señor Jesucristo. Incluso hay médicos, allá en Matías Romero, tengo unos amigos maravillosos, el doctor Javier, la doctora Mónica, que no se pierden ni una palabra, ni un culto, ni un servicio, están pendientes. Son como nuestros hijos en la fe, y quiero invitarles que ahora presten mucha atención a lo que la Biblia dice, porque el discipulado o el ser discípulo es para toda la vida. Hay 4 verdades que yo quiero compartirles. Número 1, el crecimiento espiritual es un proceso. Repito, el crecimiento espiritual es un proceso. Si cada uno de nosotros queremos crecer espiritualmente, tenemos que tener la disposición de nunca dejar de aprender. Nadie puede decir, ya fui al seminario, ya me gradué, o ya llevé un discipulado en la iglesia, ya completé mi discipulado. No. El proceso de crecimiento como discípulo, el crecimiento espiritual, es un proceso, amados míos, que dura toda la vida. Hay quienes quisieran tomar vacaciones en la vida cristiana y dejar de ser cristianos 15 días e irse de parranda, pero no, así no funciona. Esto no es así. Créanme que no hay cosa mejor que descansar en Cristo. No hay remanso mejor que estar en comunión con Cristo Jesús. Yo te invito, si en algún momento tú viajas a una ciudad, a un lugar y no estás cerca de tu iglesia, busca dónde ir a escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, si se mantienen fieles. A Josué Dios le dijo, a ese personaje histórico en la Biblia, Dios le dijo, nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley. Más bien meditarás en esa ley de día y de noche. Dice en otras palabras ese versículo, deleítate en este libro de la ley todos los días, a cada momento, en el día y en la noche. Permanece en él y haz como en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la palabra de Dios. No es solamente venir o ir a la iglesia un fin de semana. No solo es ir el domingo. La vida cristiana no consiste en eso. El crecimiento espiritual requiere de algo más que congregarse, que ir un día a misa o que ir un día al culto. Se necesita algo más que eso. El estudiar la palabra de Dios, el meditar en la palabra de Dios, qué importante es. Hay un estudio que dice que el 95% de las personas que asisten a una iglesia
olvidan todo lo que se les ha predicado en 72 horas. 72 horas está olvidado. Y créanme que a veces yo le pregunto a la gente a los 8 días después, ¿qué vimos la semana pasada? Y ahí se rascan la cabeza y no recuerdan muy bien, ¿verdad? Por eso es importantísimo, amados míos, aplicar la palabra, vivir la palabra de Dios. Permítanme leerles un pasaje maravilloso ahí en Santiago 1:25. Dice así la palabra de Dios en la NBI. Dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¡Wow! ¡Qué más revelación de la palabra de Dios! ¿Cómo vamos a crecer? Dije que el crecimiento, ¿verdad?, es progresivo, no es momentáneo. El crecimiento y el desarrollo de un discípulo de Cristo es un proceso. Y me encanta cómo dice Santiago, ¿verdad?, que debemos fijarnos atentamente en la ley, en la palabra de Dios, pero también dice perseverar en ella, no olvidando lo que hemos oído, sino haciéndolo, recibiendo bendición al practicarla. A ver, ¿cómo puedo yo crecer? ¿Cómo puedo desarrollarme como discípulo de Cristo? Le doy algunos tips. Qué importante es, primero, dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando usted venga a la iglesia o cuando usted esté en este tiempo, muchos, cientos y cientos de personas están en casita y algunos están haciendo el hábito de ir anotando. Puede anotar en su celular, en una libretita. Tengo amigos muy preparados que tienen doctorados, que tienen una carrera impresionante en esta tierra, pero que tienen su libreta, tienen una pluma y van anotando punto por punto lo que estamos compartiendo, lo que estamos predicando, por una sencilla razón, porque lo puedes repasar. Porque eso es lo que dice precisamente Santiago. Dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, dice, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído. Para que no olvides lo que escuchas en la palabra de Dios, hazte el hábito de tomar una libretita, de ir anotando las palabras, de ir anotando los puntos, los secretos maravillosos, los tesoros escondidos que hay aquí en la palabra de Dios, y entonces vas a crecer. ¿Sabe por qué se lo digo? Conozco personas que llevan 40 años en la iglesia y no han crecido. En serio se los digo. Y no han crecido. Conozco personas que ya tienen 50 o 60 años, ya grandes de edad en la iglesia, pero todavía están abiertos a aprender, todavía anotan, hacen sus apuntes y siguen dispuestos a aprender. Conozco personas que llevan poco tiempo recibiendo la palabra de Dios, pero están atentos, escuchando la palabra de Dios, no quieren olvidar lo que aquí se aprende, mis amados hermanos. Anteriormente se vendían los CDs, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando se vendían los cassettes. Mis hijos grababan nuestras prédicas en Juchitán con una casetera. Y mi esposa en el mercado ponía a un precio súper accesible, venía mucha gente y compraba las predicaciones. Posteriormente salieron los CDs y personas terminando el culto compraban su CD, se iban y entre semana volvían a escuchar 2, 3 veces el sermón en el carro, y después de escucharlo lo regalaban a alguien para que lo escuchara. Ahora tenemos menos problemas, ya no necesitamos ni cassettes ni CDs, ya queda grabado, ya queda ahí en su perfil o en el perfil, en la página, y en cualquier momento usted puede abrir otra vez la predicación. ¿Qué dijo el pastor? A ver, quiero aprender, quiero repasar lo que escuchamos en este domingo, el día lunes, el día martes, y entonces no vas a olvidar lo que has puesto atención en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Esta es la manera en que podemos crecer, amados.
cuando somos sencillos, cuando somos humildes. Yo recuerdo haber llegado a una iglesia, para no lastimar, no voy a decir dónde, pero recuerdo haber una iglesia donde había personas que me miraban. Yo era joven y no tan joven, ya tenía yo pues 29, 30 años y me veían hermanos, personas de 50, de 60 años y me decían: ¿qué me vas a enseñar tu chamaco? Yo ya vivir toda la vida. Pero ¿saben qué triste era? Porque eran los menos preparados, los más ignorantes que puede haber. Porque una persona sabia, así venga un hermano humilde de la montaña a dar su testimonio y no sepa muy bien hablar el español, pero compararse aquí y hablar de Cristo, de las maravillas de Dios, esa persona que está aún preparada, que tiene doctorados, pero se sienta y escucha la palabra de Dios, esa persona es sabia. Porque todos podemos aprender de todos. Así que, primera enseñanza en esta mañana: el crecimiento espiritual es un proceso. Número 2, el crecimiento se mide por la obediencia. Esto es lo que Cristo está diciendo aquí. Cuando Cristo dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra. Mire, permanecer en la palabra de Dios significa si ustedes obedecen mi palabra. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, hay mucha gente que conoce la Biblia, hay mucha gente que es experta en teología, en escatología y todo lo que termina con ella. Hay mucha gente experta hoy en día, pero hay poca gente que obedece la palabra de Dios. Y Cristo está diciendo que para ser verdadero discípulo de Él, debemos ser obedientes a su palabra. Esto es lo importante, amados míos, obedecer a la palabra de Dios. Hay personas que se saben de memoria la Biblia. Hay personas que han leído hasta 10, 20 veces de Génesis, Apocalipsis, de la Biblia, pero si no la ponen en práctica, si no la obedecen, de nada sirve. La Biblia dice que el diablo es experto en Biblia. ¿Sabía usted eso? El diablo se sabe de memoria la Biblia, pero ¿de qué le sirve? Lo importante es obedecerla. El crecimiento de un discípulo de Cristo se mide por la obediencia. Así es. Si obedeces la palabra, tendrás bendiciones. Sin duda crecerás. Sin duda te desarrollarás como un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Yo creo la parte de la Biblia en la práctica. Yo creo lo que es practicar la palabra de Dios. Por ejemplo, yo creo en la práctica del amor, en la práctica de la compasión, pero verdaderamente en la práctica, en dar al necesitado, en ayudar al huérfano, a la viuda, a nuestros hermanos, nuestra iglesia del Nazareno, no solo de aquí en esta región, sino desde Chiapas, otros lugares. Se está compartiendo, se está llevando víveres a nuestros hermanos que están inundados. Muchas familias están siendo bendecidas porque creemos, amados míos, en la práctica, en la obediencia, en la palabra de Dios. Yo creo, por ejemplo, en la práctica del diezmo. Yo lo creo. Es una práctica de obediencia, es una práctica de pacto con Dios. No es una práctica en la que yo tengo que hacer porque alguien me obligue. Simplemente practico lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice: yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Hay algo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice Malaquías 3:10, dice, o 2:10, dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme, dice el Señor. Eso es práctica, eso es obedecer la palabra. Y yo creo en eso, lo he practicado, ¿sabe usted? Desde que tenía 6 años de edad.
casi más de 40 años practicando esto, y no por eso me he quedado, ay, que me hizo falta. Al contrario, Dios nos ha bendecido de manera sobreabundante. Así que el crecimiento se mide por la obediencia. Número 3. Tercera enseñanza que encontramos en las palabras del Señor Jesús para ser verdaderamente discípulos de Cristo. 3. El crecimiento está basado en la palabra de Dios. Quiero hacer énfasis aquí. Jesús dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, si se mantienen fieles a la palabra de Dios. Quiero decirte con todo respeto, yo respeto los libros, leo mucho. Hay muchos libros en las librerías, muchos. Y usted puede comprar libros de superación personal, de cualquier índole, hay en la librería. Pero el crecimiento, hermanos, para el ser discípulo de Cristo, para ser mejor cada día y ser más como Cristo, está basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es como un martillo, dice la misma palabra. La palabra de Dios es como una espada. Tiene varias figuras. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Es por eso que nuestro crecimiento no va a estar basado en otros libros. Estará basado en la palabra de Dios. Si tú no basas tu crecimiento en la palabra de Dios, tu desarrollo podrá ser en otras áreas, pero no como discípulo de Cristo. Qué importante es leer la palabra. Qué importante es leer todos los días. Gracias a Dios que tenemos las herramientas, tenemos el devocional de cada día, donde se lee todos los días la palabra de Dios. Toma la Biblia, lee la palabra, crece en la palabra. Yo tenía 6 años de edad cuando mi abuelita me tomaba en su regazo y me enseñó los maravillosos textos de la Biblia, los textos más hermosos que han impactado mi vida, que han marcado una diferencia en mi vida. Me los enseñó mi abuela desde que tenía 6 años de edad. Cuando yo tenía 9 años de edad, recuerdo que yo ya había leído más de 100 libros. Y si usted me pregunta qué libros leyó, wow, hay tantos libros maravillosos. Leí un libro que se llama Por esta cruz te mataré, y venía en la portada así: por esta cruz te mataré. Era un libro de un misionero llamado Bobby, un misionero que entró en las junglas más peligrosas donde había canibalismo todavía en Colombia, y Dios usó a este hombre para poder alfabetizar y poder ayudar a humanizarse más a estas personas, y cómo Dios ha llevado la palabra de Dios. He crecido desde niño, pero hay algo que nunca se me quitó de leer, es la palabra de Dios. Aunque leí muchos libros, pero leí más la palabra. Si usted me pregunta qué libro ha leído usted más, pastor, yo le diré, no como un expresidente, ¿verdad?, que dijo que había leído la Biblia. Yo sí le puedo decir, el libro que más he leído es la Biblia, la palabra de Dios. Y creo que la Biblia es la palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis, de página a página, de primera a la última página, palabra de Dios. El crecimiento está basado entonces en la palabra de Dios. Si tú tienes algún problema, aquí está la respuesta. Si tienes un problema psicológico, aquí está la respuesta. Si tienes un problema psiquiátrico, aquí está la respuesta. Si tienes un problema espiritual, de espíritus, aquí está la respuesta. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Si tú, amado mío, tienes algún problema familiar, aquí está la respuesta.
Si tú tienes un problema conyugal, matrimonial, aquí está la respuesta. Si tú tienes un problema económico, aquí en la palabra de Dios están los principios para que salgas de la miseria y de la pobreza y seas un hombre próspero, una mujer próspera para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta de la importancia de ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús? Esto nos lleva a la cuarta verdad que quiero compartir. Número 4, esta verdad, dice Jesús, me libera. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué, hermanos? Yo les dije que si tienen problemas matrimoniales, sentimentales, psicológicos, psiquiátricos, si tienen problemas de salud, si tienen problemas económicos, sea cual sea, aquí está la respuesta. La pregunta es, ¿serán libres? ¿Libres de qué? Libres de las expectativas de los demás. No tienes que vivir para agradar a los demás, solo tienes que vivir para agradar a Cristo, para agradar a Dios. ¿Libre de qué? Libre de los recuerdos del pasado. No tienes por qué estar viviendo en tu pasado o de tu pasado. Vive el presente cada día, continuo, tomado de la mano de Dios. Esa verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Ya dijimos, libre de las expectativas de los demás, libre de los recuerdos del pasado, libre de culpa, hermano. Esta palabra, esta verdad te hará libre de culpa. Ya no traerás cargando culpas, porque Cristo, dice la palabra de Dios, pagó por mis culpas, por tus culpas. ¿De qué más? Libre también, libre de resentimiento. Ya no tienes por qué guardar en tu corazón resentimientos. Libre de malos hábitos. Quienes han conocido la palabra de Dios y quienes han obedecido la palabra de Dios y quienes la palabra de Dios ha sido su desarrollo, ha sido su mejor tesoro, han dejado el alcoholismo, las drogas, cualquier adicción, libres de cualquier adicción, libres de la vergüenza, hermanos. Aleluya, libres de la vergüenza. No tienes por qué vivir con la cabeza agachada. Mujer que me escuchas en esta mañana, que has tenido un fracaso, no tienes por qué vivir ahora que tienes a Cristo en tu corazón y que eres una discípula de Cristo Jesús. No tienes por qué vivir con la cabeza agachada, con la frente en alto. Por favor, mira hacia adelante, que nadie te humille, porque Cristo te dignifica. Amado hermano, amada hermana, aunque tú seas un anciano o que seas un niño, Cristo te dignifica. La verdad nos hará libres, libres de la vergüenza. ¿Por qué no? Libres de la amargura también. Esta verdad nos hace libres de toda amargura. Ahora en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. San Juan capítulo 10, Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mis amados hermanos, cuanto más crecemos espiritualmente, somos menos fanáticos. Las personas que no crecen espiritualmente, que no se desarrollan espiritualmente, son las que son fanáticas, son las que son religiosas. Pero mientras más lees la palabra, mientras más creces y te desarrollas como discípulo de Cristo, dejas de ser un fanático. Ya no vas a ser un fanático, ahora serás libre. Lee más la palabra de Dios, crece en la palabra de Dios. Y Dios nos da vida, Dios te dará vida en abundancia. Amar a Dios, amar a otras personas y llegar a ser como Jesús es la meta del discípulo de Cristo. ¿Cómo llegó a ser o cómo llego a ser discípulo de Jesús? Cuando permanezco fiel en su palabra, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el proceso del discípulo de Cristo? Conozco a Jesús primero.
Número 2, amo a Jesús. Número 3, crezco en Jesús. Número 4, sirvo a Jesús. Y número 5, comparto de Jesús. Wow, este es el proceso del discipulado cristiano. Lo repito otra vez. Primero, conozco a Jesús. Es el primer paso cuando recibiste a Jesús. Número 2, ya cuando conociste a Jesús, eres perdonado. ¿Cómo no amar a Jesús? Amas a Jesús. Número 2, amo a Jesús. De ahí, número 3, crezco en Jesús. Número 4, le sirvo a Jesús. Y número 5, comparto de Cristo Jesús. Siga este proceso. Sígalo. Verá cómo su vida se desarrollará a lo largo de toda su vida y será pleno. ¿Cuál será el resultado de todo esto? Juan 14, 21 dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Qué preciosas palabras del Señor Jesucristo. Jesucristo está diciendo: permanezcan fieles a mi palabra, obedezcan mis mandamientos, y mi Padre y yo les vamos a amar, dice. Qué preciosa palabra, ¿verdad? Juan 15, 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. Hay algo más, no solo el Padre y Cristo nos va a amar. Qué buena es la primera, ¿verdad? Pero también no solo dice que nos va a amar y no solo se va a manifestar a nosotros. Ahora dice que todo lo que queramos pedir se nos concederá. La condición es permanecer en su palabra. Qué precioso. Soy una persona enamorada de Dios. Hay historias maravillosas en la Biblia de hombres que tuvieron una relación muy cercana con Dios. Cuando usted obedece, estas personas obedecieron, practicaron la palabra de Dios, fueron tan bendecidas. Y Santiago dice: van a ser bendecidos al practicarla, como hemos leído. Jesús dice: pidan lo que quieran, yo se los voy a dar, porque entonces ahí es donde Dios se convierte en nuestro Padre y nosotros sus hijos. Cuando nuestros hijos obedecen, ¿a poco no queremos darles lo que ellos quieren? ¿A poco no, como buenos padres, los amamos, los abrazamos y les concedemos? Así nuestro Padre, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Amados, yo quiero hacerte una invitación, quiero hacerles una invitación en este día. No te estanques donde tú estás. Si sientes que no estás creciendo, si sientes que estás estancado, no te desconectes de Dios. Tienes una gran oportunidad todos los domingos a las 11, a las 7 de la noche, los miércoles presencialmente a las 7 de la noche, y todos los días recibes un devocional. Tienes la gran oportunidad de crecer y de desarrollarte como discípulo de Cristo Jesús. Dile sí al Señor en esta hora. Dile: Señor, no solamente quiero ser un hijo berrinchudo, no solo quiero ser un hijo que solamente te pida por conveniencia. Sí nos conviene ser hijo de Dios, pero no solo quiero ser ese hijo, también quiero ser discípulo tuyo, porque esto es lo que tú pides de mí. Dile al Señor en esta mañana: quiero seguirte, Señor, porque sé que esto es lo que a mí me conviene. Ama al Señor. Después de que conozcas al Señor, has conocido al Señor ya, ámalo, sírvele con todo tu corazón y comparte de Cristo, del amor de Cristo Jesús. Entonces serás verdaderamente un discípulo de Cristo Jesús. Oremos en esta mañana. Oremos haciendo un compromiso con Dios, amados, en esta mañana. Padre, gracias por la palabra. Señor, tu misma palabra dice que es
posible ser discípulos tuyos si seguimos tu palabra. Gracias porque en esta mañana nos has motivado, nos has abierto los ojos, Señor, para no estancarnos. Si alguna persona, Señor, por el tiempo largo que hemos pasado sin poder congregarnos presencialmente, se ha enfriado, permite, Señor, que este mensaje llegue a su corazón y use los medios que ahora hay para que puedan acercarse y conectarse más contigo. Bendigo tu palabra, Señor. Bendice a todos mis oyentes, que sea una bendición y que puedan aceptar el reto de ser tus discípulos y de crecer cada día, de desarrollarse, porque queremos ser más como tu Padre. Desarrolla tu carácter en nuestro carácter. Padre, te lo pedimos con todo el corazón, te lo pedimos en oración. Queremos ser más como tú, Jesús. Gracias por este mensaje, gracias por esta palabra. Haz la obra a través de tu palabra, que no vuelva vacía, sino que hagas tú la obra por la cual la enviaste hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén y amén. Gracias a Dios. Muy bien, vamos a sembrar, vamos a ofrendar con gusto, con alegría. La Biblia dice, y no lo digo yo, el que siembra escasamente, escasamente cosecha. Pero el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Levanta tu ofrenda ahí en casita. Bendigo a los niños, a los jóvenes, aquellos que con amor dan su ofrenda, y los que dan sus diezmos, sean bendecidos todos en este día. Padre, te ofrecemos nuestra ofrenda, nuestros diezmos a ti. Bendice al dador alegre. Hoy sembramos porque ya nos has bendecido, pero queremos, Señor, seguir dando fruto. Recibe nuestra ofrenda con agrado, te lo damos con todo nuestro amor y con toda gratitud. Y bendice a mi hermano, mi hermana, a los niños, a los jóvenes que lo están haciendo con gozo, con alegría en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones a todos. Nos conectamos 7 de la noche con el pastor Gio hoy mismo. Bendiciones. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré. Declara conmigo una vez más, su trono él dejó, su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Una vez más, su trono él